RIF, la Red Internacional de Facilitadores, una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Red Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org. Una vez, en una empresa, decidieron comenzar a jugar. Para eso invitaron a los empleados, los dividieron en 2 grupos, les dieron remeras, a unos de color amarillo y a otros de color verde, y los enviaron a salas opuestas. Al entrar a la sala norte, el grupo amarillo encontró un juego de mesa que era exactamente el mismo que había encontrado el grupo verde en la sala sur. Las mismas fichas, el mismo cubilete y algo fundamental, el reglamento era absolutamente idéntico para ambos equipos. El juego era individual y ganaría el que más puntos hiciese a nivel de grupo. Ganaría los que entre todos sumasen más puntos. Los jugadores tenían la posibilidad de prestarse cierta colaboración en un grado que quedaba a criterio de cada uno. Había un detalle, el nombre del juego, que figuraba en grandes letras en la caja y en el tablero. En la sala norte el juego se llamaba Wall Street y en la sala sur se denominaba Juego de la Comunidad. La diferencia fue significativa. No hubo ninguna otra causa ni influencia que pudiera desviar la conducta de los 2 grupos. Pero, extrañamente, los que jugaban al Wall Street fueron más agresivos, individualistas y traicioneros entre sí que los que jugaban al Juego de la Comunidad, quienes se comportaron en forma más considerada, cooperativa y altruista, y hasta el promedio de puntos obtenidos individualmente fue también más alto en el Juego de la Comunidad, merced a la colaboración. Lo que llamamos nuestra personalidad no funciona de una manera única, aislada, sino que actúa en función de el juego que creemos estar jugando. ¿Te preguntaste alguna vez qué nombre lleva la caja de tu juego? Bienvenidos a R igual a R. Cómo ríe cuando baila y cómo baila cuando ríe. Como siempre se hace tarde para mí y un Don Juan la empieza a perseguir. Cuando sale y cómo luce cuando llega, y cómo cambia cuando pasa por aquí, orgullosa, tímida y febril. Vienes y tú ya no me quieres más, me estás aniquilando. Vienes si tú ya no me quieres para ti, vienes si tú ya no me quieres más, me estás aniquilando. Vienes si tú ya no me quieres para ti,
imaginas. Y como siempre tu reflejo, como nunca importa que yo invente para ti los mejores juegos de jardín. A pasito voy despacito a intentar cambiar tu ritmo. Convídame un poco de tu libertad, pero nunca dejes de bailar, pero nunca dejes de bailar. Ya no me quieres más, me estás aniquilando, vienes. Si tú ya no me quieres para ti, vienes. Si tú ya no me quieres más, me estás aniquilando, vienes. Si tú ya no me quieres para ti, ay, ay, ay. Vienes. Si tú ya no me quieres, me estás aniquilando, es que no me quieres más. Ya no me quieres más. Vienes si tú ya no me quieres para qué más. RIF, la Red Internacional de Facilitadores, una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Red Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Molina, estamos nuevamente en Relación Igual a Resultado. Les doy las bienvenidas a las lúdicas y creativas de este equipo de trabajo. Muy buenos días. Y amorosas te faltó. Y amorosas, por supuesto. Amorosas Amorosas y glamorosas. Patricia Gutiérrez. Buen día, Rodo, buen día, audiencia. Muy buenos días, Buen día, Julieta Julia. Molina. Muy buen día, Rodo, muy buen día, Pat, muy buen día, audiencia. Bien, el cuento que acabamos de escuchar se llama El nombre del juego. Es el sexto cuento del libro Relaciones Creativas y el autor es Francisco Ig Nobile y fue editado en el año 2006. Y como saben, siempre los cuentos están relacionados con nuestros invitados, con la temática que hoy trabajamos, también las canciones. También las canciones. Contanos, Hoy trajimos Julieta. una canción de Alerta Pachuca, que me gusta mucho también traerla porque es una banda de acá de Capital y bueno, la difusión también es importante. Con una canción que se llama Nunca dejes de bailar y la traje precisamente porque... Primero porque es muy divertida, alegre y es un poco lúdica y porque me imaginaba, además de nunca dejes de bailar, nunca dejes de jugar, ¿no? Con la temática de hoy también. Nunca dejes de jugar. Nunca un dejes de mensaje jugar. subliminal ahí bien directo. En el cuento lo que estuvimos escuchando es el comportamiento de dos grupos que lo único que estaban, digamos, condicionados, eso es un calificativo que pongo yo, condicionados por el nombre del juego. El comportamiento fue por la etiqueta, no fueron por las reglas. Entonces, la primera pregunta, Pat abre los ojos y, así grandes. Sí, porque uno era Wall Street. Sí. Claro. El otro era el juego de la comunidad. Y lo que me preguntaba era cuánto de nuestros comportamientos diarios se manejan en base a etiquetas que tenemos
propias y o de los otros, y o del sitio donde estamos. Sí. De hecho, me viene una analogía que cuánto etiquetamos hoy, ¿no? Con las redes sociales, cuánta práctica de etiquetar que hay. Me acaba de disparar eso. Y que si nos conduce tanto a una acción, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo trabajamos esa etiqueta? No sé si somos conscientes de cómo la trabajamos. Creo que es una manera de poner sí conciencia en qué tipo de etiquetas vamos poniendo y qué tipo de etiquetas justamente estamos jugando. Bien, estamos muy contentos. Hoy hay una invitada a la cual vamos a darle las bienvenidas. La profesora Inés Moreno. Inés, muchas gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que te tengo que contar, Inés, que no estás invitada por casualidad. No es que abrimos así, elegimos algún libro de la biblioteca y sacamos, ay, mirá qué bien que suena este nombre. Sino fundamentalmente acá la gran impulsora de que vos estés hoy acá es la señorita Julieta Molina. Así es, sí. Porque es fanática tuya, porque realmente ha leído un montón de libros tuyos y porque realmente sabemos de tu trayectoria profesional con respecto a todo lo que tiene que ver con lo lúdico, pero desde lo pedagógico. ¿Bien? Entonces, la verdad que estamos todos muy contentos de que estés acá. Gracias, pero también debería decir que la conocí aquí a Julieta, o sea que no hay nada previo. Bueno, ahí es donde también justamente a través de tu actividad, fíjate que en este caso el rol docente, fíjate cómo va, como el agua que se va metiendo entre las piedras, cómo va llegando. Así que, bien. Inés, la idea que hoy podamos hablar es que hablemos específicamente del juego en la empresa. Nosotros desde este programa lo que apuntamos justamente a dar un mensaje que tiene que ver con lo empresarial y que el programa sirva de alguna manera para que el que escucha pueda tener alguna idea, pueda tener alguna práctica que pueda llevar a cabo en su empresa. O mínimamente saber que hay condiciones que se pueden cambiar, se pueden modificar para tener un mejor bienestar dentro de la empresa. Contanos fundamentalmente de qué se trata desde el punto de vista conceptual. Pero antes vamos a hacer una cosa. Antes de vamos a ponerlo a los oyentes, vamos a contar un poquito quién es Inés Moreno. Bien, ahí está. Bueno, Inés Moreno es directora del estudio Inés Moreno. Es una institución pionera en la aplicación del juego y la creatividad en empresas, educación, salud, trabajo comunitario, animación sociocultural. Profesora en Ciencias de la Educación, autora de 10 libros y entre ellos El juego y los juegos y El libro de los permisos. Cualquier cosa podés ver en www.inesmoreno.com.ar. Bueno, ahora sí, ella es Inés Moreno. Ella es Inés Moreno. Inés, ¿se puede hacer juego en la empresa? Se puede hacer juego en la empresa intencionalmente, pero en la empresa hay juego, aunque no fuera intencional, porque la palabra juego es una palabra muy compleja que hace referencia a muchas conductas humanas y aunque intencionalmente no exista un capacitador, un coach, alguien que promueva la actividad, existen juegos dentro de la empresa. Existen juegos, mientras hay grupos humanos, hay juegos. Y hay juegos sanos y juegos no tan sanos. Juegos de poder, luchas de poder, en algunos casos son tan crueles que dejan afuera y matan literalmente a alguno de los miembros. Y existen otros juegos vinculados con la tarea que favorecen los resultados, tomando el título del programa. ¿Para qué se necesitaría implementar una actividad de juego en la empresa? ¿Para qué te contratan?
El para qué es muy amplio, porque en general lo que está más difundido tiene que ver con, en algunos casos, el entretenimiento, el team building, la conformación de equipos de trabajo. En otros casos está también muy difundido el tema de la capacitación y la utilización del juego como herramienta dentro de la capacitación, pero también existen otras áreas como el armado de espacios de juego dentro de una empresa. No olvidemos que gran parte de nuestro tiempo de vida, dentro de nuestro tiempo de vida en el marco laboral, lo pasamos en el trabajo. Y allí se desarrollan tanto, digamos, la salud de las personas como la toxicidad. Entonces, es muy variado el hecho de promover instancias donde la persona pueda sentirse persona y no objeto, antes que nada, pueda desarrollarse aún más, pueda tener momentos de relax. Hay empresas que tienen espacios de juego destinados, porque las personas en el horario de la comida, quizás en 15 minutos ya han hecho su ingesta, pero la posibilidad de disfrutar en un pequeño espacio de algo diferente genera una predisposición para retomar en otro horario del día una actividad y ser más productivos, porque trabajar, el concepto de productividad muchas veces está vinculado con el tiempo. Pareciera que si son 8, 9, 10 horas se produce más. Y está totalmente comprobado que la productividad tiene que ver con la persona, el cumplimiento de objetivos y de tareas. Y cuando la empresa toma conciencia que aspectos de lo personal entran en juego en ese rendimiento que está buscando, abre sus ojos, por decirlo de alguna manera, abre su mente a otras alternativas que pueden estar dentro de la empresa y ser totalmente favorecedoras. Entonces yo hablé de obviamente estamos enmarcando en alguien que intencionalmente promueve el juego dentro de la empresa. Hablé del team building, de momentos de entretenimiento, de momentos festivos, de la capacitación, de espacios, el armado de espacios de juego, y me queda también la selección de personal, que esta es otra área que también, yo tengo muchos años de trabajo en juego, no es nueva, porque más allá de los test psicométricos y de pronto los proyectivos, etcétera, etcétera, el juego es develador. Y entonces cuando una empresa arma un perfil para un puesto determinado, hoy día la verdad que hasta hay instrucciones de cómo hacer el paraguas en el test de la lluvia o cómo colocar la figura humana o lo que fuera. En cambio, si uno crea un juego en donde se tiene que poner en juego, valga la redundancia, el perfil que la empresa está buscando, bueno, aparecen las conductas, porque en el juego uno es uno. No hay forma de enmascarar. ¿Hay posibilidad en la empresa hoy, ¿no? Porque vamos a pensar desde el comportamiento de las empresas, de los dueños, de los directores de recursos humanos, etcétera, de, por ejemplo, hacer selecciones de personal concretamente a través de juegos para verdaderamente hacer un análisis de conducta. Sí, esto no es nuevo. Inclusive cuando yo realizo
el primer paso en general de una convocatoria, realizado obviamente el perfil y haciendo una preselección de candidatos muy por arriba, yo trabajo con grupos entre 18 y 20 personas, de comienzo, antes del inicio de cualquier proceso. En general, cuando los grupos están reunidos, hay mucho temor. Las personas vienen con temor a lo grupal. No solamente vienen con temor, sino que algunas de ellas particularmente o participaron de la obra de teatro, de una obra de teatro que se dio hace unos años atrás, también estuvo la versión de la película. El estudio Home, ¿cómo ¿te acordás vos, Juli? ¿El de España? Sí, la hizo Pablo Echarri. Sí, exactamente. En la película y acá... Bueno. Home No, ya nos va a ya salir. Nos va a salir, pero lo cierto es que lo que yo quiero relatar es que cuando ya decidieron entrar, porque algunos llegan a la puerta y no entran, otros llaman por teléfono y dicen no, en una grupal no quiero, pero cuando ya están y entonces yo voy creando el clima de trabajo porque se requiere toda una metodología para aplicar esto que muy simplemente parece que estoy explicando, la gente con mucha El franqueza apela a esta película. El método Gronholm. Apela a esta película o la obra de teatro. Y entonces se empieza a mirar a ver si hay alguna cámara, si hay si es cámara Gesell, si lo están filmando, bueno, hasta que se va creando ese vínculo de confianza, pero hay toda una, digamos, cultura frente a esto, en donde lo grupal pareciera traer siempre trampas, entre comillas. Es Ahora, como que siempre hubiera una trampa detrás. Ahora, es interesante lo que planteas porque, en definitiva, si yo voy a ser director, voy a ser gerente, voy a ser jefe, necesito sí o sí trabajar en equipo, trabajar en grupo. Bien. Ahora, hay un contrasentido, este tema de voy a buscar un puesto para trabajar en grupo y no quiero participar en las pruebas de grupo. Bueno, y hay un contrasentido de las empresas de quedarse solo con una estructura tradicional y convencional, en donde se pasa siempre por instancias de carácter individual, se trate de la que se trate, psicotécnico, etcétera, etcétera, y no se lo ve a la persona en acción, resolviendo situaciones que el perfil plantea. Entonces, es muy interesante lo que se provoca después, porque yo trabajo 2 horas con un grupo. Lo que se provoca después es que cuando se va construyendo esa confianza requerida, ese clima requerido para el trabajo y se aborda y se empieza a transitar por los carriles del juego y por distintas instancias del juego, cuando llegamos 15 minutos antes al momento de la evaluación, a mí me han pasado cosas, me siguen pasando, me emociona esto que ocurre, que resultados como... Bueno, pero qué bueno sería que nos contraten a los 18 porque los 18 hacemos uno bueno. O cuánto aprendí, no importa si salgo o no elegido, porque fue una situación de aprendizaje. O no sé qué va a ocurrir, pero me doy cuenta que hay otras personas que están tan capacitadas o más capacitadas que yo. Entonces, ese encuentro con el otro, ese vínculo que se establece, no solamente con el que produce la tarea, sino con el otro, donde supuestamente hay una situación de competencia, ocurre todo lo contrario, y me remite a tu cuento inicial y a tu relato. ¿Quién está al frente? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué encuadre ideológico se desarrollan las propuestas? Aún para cubrir un cargo que es para una persona de esas 20 o de esas 40, porque en ocasiones yo tengo una base de 100, 120 personas y hay que hacer más de 3, 4 grupos de trabajo.
poderoso. Y Claro, se trabaja... cómo aborda el sí. que hace la entrevista o el título de la caja, obviamente condiciona el desempeño de las personas. Y el que conduce condiciona, Claro, como el título. claro. Sí, sí, el que conduce condiciona. Son los facilitadores los que mueven el eje, ese eje como para poder generar la confianza necesaria o la competencia descarnada. ¿No? Sería un poco... ¿Qué estamos llegando? Me están mostrando acá que estamos llegando a la... Sony 29, Sony 29. Sí, sí. ¿Viste los medios de comunicación? No di los medios de comunicación, los Bueno. podemos dar antes del corte, así es. Bien, si nos querés, todo lo que quieras saber, como siempre en Facebook, Relación Igual a Resultado, también está el Facebook de la RIF, que es la Red Internacional de Facilitadores, este es el programa de la RIF. Estamos en Twitter, @FM Radio RIF, y lo interesante y lo bueno de esto es que podés escuchar todos los programas que ya pasaron en nuestro canal de YouTube, Relación Igual a Resultado. Y por último, si nos querés escribir, podés hacerlo en fmradiorif@gmail.com. Y ahora sí, antes vamos al corte y después seguimos con Inés Moreno. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Llegó el momento del coffee break con Patricia Gutiérrez. Hola, buen día, Rodo, buen día, Inés. Bueno, les cuento que cuando me preguntaban algunos colegas y otras personas quién venía al programa este jueves, y yo decía la profesora Inés Moreno, experta en el juego, o va a hablar del juego en la empresa, les diría que el 95% me dijo, gamification. Entonces se me ocurrió traer esta palabra que tiene que ver con mi columna, digamos, aclarar algunas definiciones de cómo se usan las palabras en inglés. Y con este tema, lógicamente, juego, sale esto, porque gamification viene de game. Entonces lo que yo voy a hacer solamente es leer la definición de Wikipedia y después la profesora va a decir exactamente lo que no es o lo mal que se usa el término. Porque precisamente... Me gusta más esa última. Es lo mal que se usa, claro, porque se confunde, por lo menos lo que hace la profesora, lo que hace Inés con el concepto que encierra esta palabra. Entonces, gamification es... yo lo empecé a escuchar no hace mucho en foros de coaches, por ejemplo, foros internacionales donde esto se ve que lo están escuchando en las empresas, entonces cada uno mandaba así una pregunta al foro, ¿alguien tiene alguna idea de gamification? Y empezaron todas los intercambios y después tuve experiencia en 2 de mis clientes de ver en acción juegos, en plataformas de e-learning y después en uno muy activado de Fórmula 1, fantástico, ¿no? Era un pre-work, era una instancia previa de una persona que tenía que hacer una capacitación en Chicago. Entonces, parte de esa preparación para el curso, que era de finanzas, tenía que ver con participar con otros participantes de todo el mundo, porque es una empresa multinacional, en un juego que era de Fórmula 1. Fantástico, la verdad que era un chico de 20 y pico de años, estaba muy enganchado. Era un juego de Fórmula 1 que no tenía que ver con la temática que él hacía. No, lo que estaba probando ese juego me parece, porque yo lo asistía desde el idioma, ¿no? Porque era todo en inglés, que tenía que ver cómo, digamos, lo que el juego hacía era ver cómo era él jugando en equipo. Okay. Yo vi solo una parte de eso, pero lo vi en acción que nunca lo había visto antes. Entonces, lo que dice Wikipedia es que gamification es la aplicación de elementos de diseño y principios de juegos en contextos que no son juego. Y que todo esto se utiliza en general, algunas empresas, para mejorar el aprendizaje, para la incorporación y evaluación de personal, para la productividad. Hay distintas instancias en las que utilizan esta metodología. Es un término acuñado en 2002, si bien, insisto, yo que estoy mucho con el idioma, haciendo traducciones y demás, no lo empecé a escuchar sino hasta hace muy poquito, o sea, a partir de principios de este año. Y dice también Wikipedia que usa un enfoque basado en la empatía y que se centra en la motivación y en los intereses del jugador. Empresas, por ejemplo, que usan gamification son SAP, SAP, LinkedIn, Yahoo, Amazon, la mayoría son americanas por lo menos, porque esto
se me ocurre que nace en Estados Unidos, donde también están todos estos developers, ¿no? Desarrolladores de software y demás que están todo el tiempo innovando y tratando de ser creativos en el engagement de los empleados, ¿no? Básicamente es que las personas se pongan la camiseta de la compañía. También se usa el gamification para la fidelización de clientes, tormentas de ideas. También encontré otra palabra, otro concepto en inglés que es serious game, que es el juego en serio, ¿no? Que es algo así como gamification, o sea, el juego no para el entretenimiento, para pasarla bien, sino para cosas más serias, como puede ser cualquier otra de estas actividades dentro de la empresa, conocer más el producto, fidelizar clientes, etcétera. Eso es todo en cuanto a lo que dice Wikipedia de gamification. Ahora vamos a ver qué dice Inés sobre lo que no es. Bien, ahí tenemos varias cosas, pero me imagino casi, yo así la percibí a Inés, que cuando dijiste algo así como el juego en serio. ¿Cómo? ¿El juego no es en serio? No lo dije, no, por favor, sí. Acordate, yo traduzco nada más. No. Pero me lo imaginé, Claro. Desde tu opinión, este significado de gamification. Bueno, me parece que como absolutamente todos los conceptos hay algunos elementos a tener en cuenta. Primero, las modas. Muy interesante para colocar como etiqueta, a vos que no te gustan las etiquetas. Segundo, la culturalización que hacen algunos países respecto de la incorporación de ciertas palabras al idioma que le sacan especialmente al español la esencia de muchos elementos sustanciales. Si bien esta palabra o este concepto comienza en el 2002, tiene anterioridad, o por lo menos se difunde en el 2002, hay antecedentes previos y esto está más vinculado con la tecnología que con el juego, porque el hombre ha sido Homo ludens antes que Homo sapiens. Entonces el juego nació mucho antes del 2002, mucho antes El concepto era el gamification. mucho antes que Estados Unidos encuentre como industria, porque esta es una industria más del ocio, aunque se aplique a empresas y en cosas serias, sigue siendo un derivado. Por eso digo, el juego nace antes del Homo sapiens, y también me gustaría señalar fuertemente que el juego no está en los objetos, sino que está en la persona. Por tanto, si una empresa, tomando digamos el contexto en el que este programa se desarrolla, una empresa desea que sus empleados tengan resultados, que sus empleados produzcan mejor, que sus empleados se vinculen de otra manera, que sus empleados se pongan la camiseta, la gamificación no es la mejor herramienta. Y esto lo digo no desde los libros, lo digo de haber caminado cerca de 40 años adentro de la empresa. No es el material lo que provoca el cambio de conducta. El cambio de conducta está provocado en sí por la persona
Por la práctica. o por la práctica de determinadas Y por habilidades. una metodología en donde vos podés utilizar, ¿por qué no un juego de mesa? ¿Por qué no una pantalla de computador? ¿Por qué no una tablet pequeña? ¿Por qué no? Pero eso es tan solo una partecita dentro de un método de trabajo. Y entonces, así planteado, pareciera que mágicamente, porque a alguien se le ocurrió diseñar una estructura, digamos, tecnológica con el computador, va a haber colaboración intercontinental entre una serie de personas. No, van a resolver las consignas de la mejor manera posible. Y si están por ser seleccionados para un puesto, de la mejor manera posible para ser seleccionados. Y hay una inteligencia, digamos, de supervivencia del ser humano, en donde intuitivamente también va a saber qué algoritmo tomar para resolver lo que el juego, entre comillas, está planteando en forma subyacente. Si hay un facilitador, eso lo percibe, lo maneja, lo pone en juego y se modifica en determinadas situaciones para ver, en esencia, quién es el otro, Tal cual. qué puede el otro. Sí. Está bien, el juego como herramienta, pero como una herramienta, pero que con una metodología detrás y con un observador. El que conduce el juego tiene que capacitarse muy bien para percibir, porque mientras vos estás conduciendo el juego tenés que modificar las consignas en función de lo que suceda. Y para eso tenés que tener alto entrenamiento, porque necesitas percibir, no matar el juego, por tanto, seguir con una actitud lúdica, pero ir modificando las consignas para llegar al objetivo y al resultado que la empresa te planteó. Pues la empresa te contrata para un resultado determinado, no para que concluyan un juego de pantalla. Tal cual. Freddy Kaufman habla de la esquizofrenia organizacional. Y lo que te quería preguntar en base a esto era cuáles son los absurdos que vos encontraste en las empresas que te han contratado, en alguna de las empresas, donde te contratan con un determinado objetivo, ¿m? Y vos, en función de ese objetivo, con el equipo de trabajo que pudiste evaluar, los tipos hacen cualquier otra cosa, o van inclusive en contra de lo que vos le estás mostrando desde el punto de vista de lo que sucedió con el equipo actitudinalmente. A ver, el camino recorrido a mí me ha dado distintas experiencias como vos señalás. Quizás una de las más interesantes para mí como persona y como profesional es perdurar en muchas de las empresas que me han contratado inicialmente porque han visto sus resultados, y entonces eso a mí en lo personal y profesional me ha permitido ver el proceso de las personas, ver el proceso de los sectores de trabajo y ver el proceso de la organización, porque es muy fácil, como dice Peter Senge, hablar de las 5 disciplinas de una organización inteligente. Ahora, ¿qué es una organización Llevarlas inteligente? a la práctica. Claro, ¿qué es una organización inteligente? Y una organización inteligente, como lo dice Peter Senge, tomando ese modelo, habría otros, entre otras cosas es el entrenamiento de esas disciplinas. Entonces, una organización inteligente es aquella que aprende en la marcha. Hoy yo puedo darme el gusto, el placer y bueno, y la comodidad, tengo mis años encima, digamos, no soy una iniciada, de poder seleccionar aquellas empresas que verdaderamente se comprometan en el proceso. Porque decir una cosa y luego hacer otra, esa esquizofrenia de la que vos hablás, bueno, ya no es para mí. Pero también he observado algunas situaciones muy interesantes, paradojales,
empresas que han venido al estudio a solicitar los servicios. Pero de esta forma hemos tenido capacitaciones con juego. Ah, muy bien, digo yo, ¿y cómo les ha ido? Muy mal, porque me relata una empresa petrolera que me ha contratado hace unos años, muy mal porque los gerentes, después de esa experiencia, han planteado que no querían terapia, que lo que querían era capacitarse. Entonces, después de esto, pongo entre paréntesis que el relato que me han hecho verdaderamente da cuenta de que aquellos que quisieron introducir el juego se les fue de las manos, no lo han podido llevar adelante, y que el modelo final con el que el gerente sintetiza "no quiero terapia" es correcto. Ahora bien, tomaron 2-3 años de capacitación con PowerPoint. Vamos a ponerle una etiqueta. Vamos a ponerle una etiqueta. Con PowerPoint. Después de esos 3 años, sin resultado, vienen al estudio a pedir una capacitación con técnicas no convencionales, lúdicas, pero en serio. Ahora, este tema de lo que no se pasa por el cuerpo, que tiene que ver justamente con el interactuar, que tiene que ver con el ida y vuelta con los pares, difícilmente se pueda incorporar de una manera genuina. Genuina lo digo porque estamos llenos de personas que de la boca para afuera... Teóricos. Estamos llenos de teóricos, gracias. Esa es el resumen. Estamos llenos de teóricos. El tema es qué pasa con... Es muy difícil, no es muy difícil, este tema de realmente poder llevar a la práctica la teoría. Vos lo decías antes con respecto a las empresas, este tema de que lo que hablaba Peter Senge de estas 5 reglas. Bueno, ¿cómo llevar a la práctica estas 5 reglas? Ibas a preguntar algo. ¿Cómo es la gente, cómo es el adulto jugando? El adulto jugando ha sufrido en los últimos años procesos diferentes, porque cuando yo comienzo con la temática de juego, que siempre me lo preguntan, profesora en Ciencias de la Educación, especialista en didáctica, recuerdo un congreso en 1960 y tantos en Villa Giardino de Ciencias de la Educación, que mis colegas me trataban de oveja negra, porque yo quería introducir el juego como un área dentro de la educación y no fue permitido en ese momento. Digo, desde ese momento hasta la actualidad, largo camino hemos recorrido, pero sumamente fructífero, porque como todo camino tiene sus pros y sus contras que voy a tratar de sintetizar. El juego se va introduciendo culturalmente en cuanto restigio, y no sé si está muy bien dicho, existe. Ahora aparece más en los currículums, aparece de pronto en el campo de la salud, porque también se ha comprobado que el sistema inmunológico a través del juego sufre cambios importantes, inclusive dentro de las sinapsis neuronales, etcétera, etcétera. Digo, en el campo de la empresa también. Y el tema quizás más importante es la metodología con que se llega al adulto. El adulto está acorazado, pero como la relación filo y ontogenética es similar, todos somos niños. Quizás en el centro más profundo de nuestra esencia somos homo ludens también.
De modo tal de que en algún momento, si se hace un buen trabajo metodológico, con mucho cuidado, con altísimo respeto por el proceso del otro, porque el juego antes que nada es voluntario, no se puede obligar a nadie a jugar, la empresa tampoco puede obligar a nadie a jugar. Es una invitación y por eso el que conduce tiene que formarse en juego, porque el juego se contagia, no se impone. Entonces, cuando eso va sucediendo, el adulto se entrega. Y a mí, yo que he sido maestra, directora de jardín, directora de escuela primaria, etcétera, etcétera, pensé en algún momento que al dejar a los niños o los adolescentes yo no iba a tener esa satisfacción de una carita que dice, gracias, bueno, la satisfacción que a mí me otorga el adulto es emocionante. Cuando un adulto de pronto dice, esto que me generó la clase de hoy, o el encuentro de hoy, lo trabajé 10 años en terapia y no lo pude ver, y en el juego lo puedo ver, es algo muy fuerte para mí. Entonces, es esa semillita que uno coloca en el otro para que sea mejor persona, para que se desarrolle mejor, es algo que es de pronto emocionante, 1000 por 1000, y a la vez también impulsa y motiva, porque no es fácil la tarea con el adulto. En el adulto hay que trabajar todo un campo de resistencias que en el niño está a flor de piel. Vos hablás de la metodología. Así, a trazo grueso, ¿cuál es la metodología que aplicás vos en tu trabajo? Antes, durante, después. Antes, buen diagnóstico en todo sentido. Establecer claramente las reglas de juego con el contratante, con un buen encuadre con los participantes, el diseño a medida realmente. Hay cientos de libros de juegos, no es el libro de juego el que te va a generar la dinámica o la técnica, la tenés que crear de acuerdo a los objetivos y al resultado que la empresa o el contratante desee. Eso implica mucho trabajo lúdico personal y creativo personal, hay que trabajar mucho en uno para eso. Implementar y durante la ejecución entrenar altamente la percepción, entrenar altamente aspectos de la voz, de los recursos que uno va a utilizar, la música, el lugar, el contexto, etcétera, 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 el cuerpo de uno, entre otras cosas, porque el instrumento más importante del juego del facilitador es su propio cuerpo, desde la mirada hasta el manejo de los pies. Poder establecer el juego interno de entrar y salir del juego permanentemente de quien conduce, que esto no es fácil y apunta verdaderamente a un entrenamiento puntual. El desarrollo, suceda lo que suceda, con lo cual hay que trabajar aspectos emocionales de quien conduce, entre la ansiedad o el deseo de que ocurran determinadas cosas, porque el juego uno no sabe nunca lo que va a pasar y tiene que estar preparado para ese nunca. Es que claro, no sabes qué es lo que va a suceder, pero pase lo que pase, después viene lo que en capacitación se llama el rescate, que es el rescate de los el rescate y vincular, que también es lo más difícil, porque yo he visto capacitadores o consultores que se han confesado cuando vienen a capacitarse al estudio: sí, yo terminé un juego y dije, bueno, ahora nos sentamos que les voy a pasar un PowerPoint. Entonces, todo lo que sucedió, ¿qué le queda a la gente? ¿Y para qué jugamos? Claro, ¿para ¿Qué qué? fue una pérdida de tiempo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que...? Entonces, también es muy difícil hacer el rescate de algo que uno ni se imaginó que iba a aparecer. Tenés que estar muy bien formado. Claro. Si vas a dar el tema poder, si vas a dar el tema toma de decisiones, si vas a dar el tema negociación, que lo que sucedió tiene que ver
con esos aspectos que tenés que Y desarrollar. muchas veces lo que sucede es que lo que no apareció aparentemente en el Está. juego, claro, lo que aparentemente no se manifestó en el juego, en el rescate aflora y vos decís, wow, saltan ahora. Sí, o lo que no apareció, vos lo tenés que generar, Ujú. porque es Claro. Con alguna pregunta. Tiene que ver con el con el- objetivo y porque los en resultados realidad esperados. está. Está, Claro. está. Hay que saberlo ver en Está, el juego, sí, lo sí, que sí. supuestamente no apareció. Sí, sí, está. Qué bárbaro. Te digo, nosotros estamos muy contentos con nuestro programa porque realmente se nos Modestia hace... aparte. Claro, no, somos unos inmodestos y no nos Vendemos un importa. montón. Porque realmente cada vez que con nuestros invitados la hora se nos va, queremos quedarnos hablando mucho más tiempo porque sos, en este caso, vos muy rico en cuanto al contenido que nos ofreces, pero se nos va el programa. Entonces, Que se queden con las ganas y busquen más. claro. Tienen toda la data. aún así, bueno, vos que sos una facilitadora, vos sabés que el programa de la RIF es de la Red Internacional de Facilitadores, vos lo sos. Si tuvieses que armar un equipo, tu equipo ideal, tu Dream Team, diría en inglés, Pat, Tu equipo de tus sueños. el equipo de tus sueños, donde podrías incluir tres personas, ¿sí? De quien vos, en tus lecturas, en tus conocimientos, en tus viajes, hacia lo largo del mundo que viste por televisión o de los cercanos, no importa. ¿Quiénes serían esas tres personas que vos decís, bueno, estos quisiera tener en mi equipo? Como un equipo es muy difícil de construir, porque primero habría que transitar el grupo y es muy fácil de pronto admirar a alguien que escribe, y me ha pasado admirar a alguien que escribe, pero después verlo en la práctica y decir su discurso no tiene nada que ver con su acción, en fin. Yo me quedaría con cada ser humano con el que la vida me ha permitido, como en este caso también, establecer momentos. En este momento los elegiría a ustedes. Qué momento. Me encantó. Es genial. Me parece genial. Pero sí. Bueno, te agradecemos este mimo que nos has dado. Yo, a modo de resumen de lo que escuché, Inés, es que la persona pueda sentirse persona y no objeto, que la productividad tiene que ver con la persona y no con el tiempo, que el juego está en la persona, la importancia de la metodología y del facilitador, que una organización inteligente es la que aprende sobre la marcha, que el juego no se contagia, que el juego se contagia, no se impone, y esto es clave a la hora del juego, ¿sí? A modo de resumen sobre el TOC, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias por haber venido, Inés. Gracias, Pat. Gracias, Juli. Gracias a Gracias, ustedes. Javi. Nos Gracias, vemos el Javi. jueves próximo. Chao, hasta luego. Gracias. Chau, chau. RIF, la Red Internacional de Facilitadores. Una organización que nuclea consultoras y profesionales para ampliar miradas, contar con otros recursos y ver nuevas posibilidades. Búscanos en Facebook, Red Internacional de Facilitadores, o en nuestra web www.red-medioif.org.